Crítica. Presidente Petro destapó su deseo de un perdón social en su polémica constituyente y habló de incluir varias reformas. Dentro de la controversial propuesta está la reforma agraria, política y un nuevo ordenamiento territorial. En medio de la incertidumbre que dejó en el país el anuncio que hizo el ministro designado del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre impulsar desde el Gobierno Nacional del llamado cambio una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Gustavo Petro reveló los elementos que quiere incluir en esa polémica propuesta. Uno de ellos tiene que ver con el llamado perdón social. Bueno, gente, aquí desenmascarando al asesino terrorista Gustavo Petro. Recordarán ustedes que esta rata engañó a sus petristas aliados de la guerrilla de paramilitares de terroristas. Hoy se confirma que el asesino salía con una placa. Decía que si votan por mí no voy a convocar una constituyente. No voy a robar al país. Y hoy se confirma, hoy estamos desenmascarando que Gustavo Petro inicia un plan criminal de dejar libre, gente, todos los criminales, asesinos, violadores, terroristas, delincuentes, etc. El guerrillero Gustavo Petro está planeando, gente, sacar a todos los presos, más de 200,000 presos. El asesino terrorista está planeando dejarlos libres para que salgan nuevamente a asesinar, a vandalizar, a violar, a lo que sea. Este es un asesino, Gustavo Petro. Hoy planea dejar libre a criminales y asesinos. Gente, no podemos dejar libre a ningún criminal. Las ratas tienen que seguir pagando cárcel. Todos los criminales tienen que pagar 50, 60, 70 años de cárcel. El asesino terrorista, atrás de dejar libre un poco de bandidos, entonces ahí se roban los recursos, porque recordemos, los falsos procesos de paz, detrás se roban la plata, y esto durante años, que vamos a hacer una paz, que vamos a hacer otra paz, que vamos a hacer otra paz, que vamos a hacer otra paz, miles de paces, y acá no pasa absolutamente nada. Hoy se confirma que el asesino terrorista está buscando una constituyente para dejar libre a los criminales y así él apropiarse del pueblo colombiano. Aquí desenmascaramos a esta rata que antes decía que no iba a haber constituyente. Presidente Petro destapó su deseo de un perdón social en su polémica constituyente y habló de incluir varias reformas. Dentro de la controversial propuesta está la reforma agraria, política y un nuevo ordenamiento territorial. En medio de la incertidumbre que dejó en el país el anuncio que hizo el ministro designado del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre impulsar desde el Gobierno Nacional del llamado cambio una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Gustavo Petro reveló los elementos que quiere incluir en esa polémica propuesta. Uno de ellos tiene que ver con el llamado perdón social, el cual había mencionado Petro en campaña y que desató una aguda controversia con sectores políticos que rechazaron esa posibilidad al advertir que se beneficiaría directamente a organizaciones terroristas en Colombia, recordando la tesis del Pacto de la Picota. Contexto: ellos son los alfiles de Juan Manuel Santos que hoy defienden a Gustavo Petro, su constituyente y sus reformas. De la misma manera, habló de incluir varias reformas en su constituyente. El jefe de Estado hizo la lista de lo que debe tener esa propuesta. 1. Garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones. 2. Nuevo ordenamiento territorial. 3. El desarrollo económico y social de los territorios excluidos. 4. La reforma agraria. Mensaje presidente Gustavo Petro. Foto. Mensaje presidente Gustavo Petro. 5. La adaptación a la crisis climática. 6. La reforma a la justicia. 7.
La reforma política. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto. Guillermo Torres Semana. 8. El pacto por una economía productiva. 9. La verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva. El miércoles de esta semana, dio una sorpresiva declaración en la Casa de Nariño el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al anunciar de manera directa que el gobierno del presidente Gustavo Petro sí impulsará una Asamblea Nacional Constituyente, trámite que según el designado funcionario dependerá de un acuerdo nacional. De acuerdo con Cristo, quien aún no ha sido posesionado y hasta ahora fue nombrado por el mandatario colombiano, la próxima semana iniciarán los diálogos con diferentes sectores para consolidar un acuerdo nacional. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91, es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien, sostuvo Cristo. Y avanzó en su tesis: este país necesita más reformas, y no reformas y no menos reformas, pero reformas consensuadas, y vamos a abrir a partir de ahora un diálogo con todos los sectores del país, con sectores amigos del gobierno y de oposición, con las altas cortes, con el Congreso, con las organizaciones sociales y comunitarias, con los sindicatos, con los gremios y los empresarios, a ver si logramos finalmente un acuerdo nacional. Eso surgirá de las conversaciones, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría. Sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional, se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno. Ese diálogo nacional se iniciará la próxima semana y esperamos conversar con todos los sectores políticos del país, insistió en la Casa de Nariño Juan Fernando Cristo. Cabe señalar que esa declaración del nuevo ministro generó diversas reacciones. Una de ellas fue del concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien arremetió con dureza contra el hecho en cara que había rechazado anteriormente la constituyente. Briceño lo tildó de mercenario y aseguró que no tiene principios ni vergüenza. Juan Fernando Cristo, luego de oponerse férreamente a la constituyente de Petro, recibió Ministerio del Interior y, a los minutos, comenzó a hablar en favor de una Asamblea Nacional Constituyente. Es un mercenario, sin principios ni vergüenza, sostuvo. Juan Fernando Cristo, luego de oponerse férreamente a la constituyente de Petro, recibió Ministerio del Interior y, a los minutos, comenzó a hablar en favor de una Asamblea Nacional Constituyente. Es un mercenario, sin principios ni vergüenza.